Esta semana voy a comenzar una nueva serie de enseñanzas que le llamamos 7 mensajes de Jesús para su iglesia. Mensajes de Jesús para su iglesia. 7 mensajes bien específicos de Jesús para su iglesia que encontramos en el libro de Apocalipsis. ¿Quién de ustedes le gusta el libro de Apocalipsis? ¿No? Yo me acuerdo cuando yo empecé, cuando estaba chico, cuando iba a la iglesia, que me llevaba mi mamá, muchas veces me tocaba estar sentado ahí en las bancas, y mientras estaban predicando, yo me acuerdo que agarraba la Biblia de mi mamá y me ponía a leer, y siempre me gustaba leer el libro de Apocalipsis. Como que me parecía algo misterioso y acerca del futuro, porque ¿cuántos de nosotros no queremos saber el futuro? ¿No? Si tuviéramos la habilidad de mirar al futuro, lo haríamos. Si tuviéramos la habilidad de meternos en una máquina para ir al futuro, lo haríamos. Pues la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis nos da una historia y las palabras de Jesús acerca de lo que va a suceder. El Apocalipsis, la revelación, pero empieza este libro con una revelación de Jesucristo al apóstol Juan, y luego le da un mensaje para las 7 iglesias de Asia, 7 iglesias que eran iglesias locales, así como nosotros, iglesias en diferentes ciudades, y Jesús les da un mensaje específico a esas iglesias, les da un mensaje específico para cada una de ellas. Y vamos a estar estas semanas viendo cada uno de los mensajes de Jesús a las iglesias de Asia. Y yo creo que a través de este tiempo Dios nos va a hablar a nosotros. Porque la palabra del Señor fue escrita y revelada por Dios ciertamente para un momento específico, pero también para todos aquellos que conocemos al Señor. Entonces estos mensajes que encontramos en Apocalipsis para estas iglesias son mensajes que también aplican a nuestra vida. Y vamos a aprender de estos mensajes acerca de Jesús a la iglesia local. Al grupo de personas que se reunían en un lugar para conocer, para aprender de Jesús, para compartir de Jesús, para llevar el evangelio, para estar juntos, para escudriñar las escrituras. Jesús viene y les da un mensaje específico. Imagínense que de pronto Jesús estuviera y se apareciera en este lugar en persona, físicamente, para darnos un mensaje específico para nosotros. Jesús sabe lo que está pasando en nuestra congregación. Jesús sabe los problemas que está pasando cada uno de ustedes. Jesús sabe cuál es la visión que tenemos. Jesús sabe lo que estamos haciendo bien. Jesús sabe lo que no estamos haciendo bien. Y tiene un mensaje para nosotros. Y a través de estos mensajes que Jesús les da a las iglesias en el libro de Revelación, les da un mensaje acerca de lo que están haciendo bien. Y luego les dice las cosas en las que están fallando. Y luego les da un mensaje específico y un mandamiento, y luego les da una promesa de lo que pasaría si obedecen. Y a través de estas semanas vamos a estar viendo cada una de los mensajes de Jesús a estas iglesias y vamos a aprender juntos. Porque lo que queremos es saber qué es aquello que Jesús les dice a la iglesia: en esto están mal, para no hacerlo. O si lo estamos haciendo, para dejar de hacerlo. ¿Cierto? La vida cristiana tiene que ver con escuchar la palabra de Dios y cambiar las cosas que no estamos haciendo bien, tras ser transformados continuamente. Para eso es que nos exponemos a la palabra de Dios, a la palabra de Jesús. Así es que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros, no nada más como iglesia, pero como personas. Porque tú y yo somos la iglesia, como una persona individualmente. Si bien podemos decir, no, es que en nuestra iglesia no pasa esto, ¿no? Es que en mi iglesia no oran mucho. Bueno, pero la pregunta es, ¿tú oras? La pregunta es, ¿estás orando tú? Porque si bien el Señor nos va a tener como responsables, como una iglesia y un todo, pero también como una persona, como individuos. Amén. Así que vamos a aprender a través de todas estas semanas cómo Jesús le habla a su iglesia, mensajes específicos de Jesús para su iglesia. Y hoy vamos a comenzar en el capítulo 2, precisamente en el libro de Apocalipsis, donde Jesús empieza a hablarle a Éfeso. Y el primer mensaje de la iglesia, de Jesús a la iglesia de Éfeso, es precisamente este: ustedes tienen mucha cabeza y poco corazón. Mucha cabeza y poco corazón. Y vamos a ver lo que significa esto. Un mensaje para nosotros.
Porque podemos nosotros, al igual que la iglesia de Éfeso, convertirnos en personas con mucha cabeza, mucho conocimiento, muchas obras, mucho servicio, pero poco corazón. Poco corazón. Y vamos a ver lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso. Y voy a leer dos pasajes de dos versiones para que lo entendamos mejor. Vamos a empezar con la versión de Reina Valera, que es la que la mayoría de nosotros ya conocemos, en la Reina Valera 1995. El versículo 1 de Apocalipsis 2 nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Ahora vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, porque tiene algunas cosas poquito diferentes que nos ayudan a entender algo mejor. Escribe esta carta al ángel de la iglesia en Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba a los pretenciosos de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar de entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor: odias las obras malvadas de los nicolaítas al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Agárrense así. A ver, ¿tienen orejas? ¿Tienen oídos? ¿Sí? ¿Todos tienen? O sea que todos podemos escuchar. Qué tremendo, porque cada uno de los mensajes de Jesús a estas iglesias les dice lo mismo. Es una de las cosas que les dice a todas. Les dice: el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, oiga. El Señor nos ha dado oídos para oír. Es que vamos a escuchar el mensaje de Jesús para nosotros. Vemos ciertas cosas en este pasaje. Jesús empieza diciéndoles quién es Él. ¿A quién les está mandando el mensaje? Le dice el mensaje al ángel que está en la iglesia de Éfeso. Y hay varias discusiones acerca de qué es lo que realmente significa esto. Estaba leyendo un comentario y dice: la realidad es que el ángel de la iglesia ciertamente es la figura del pastor, el que está enfrente dirigiendo a la iglesia, pero también han sido asignado un ángel, un ser angelical a cada iglesia. Y Jesús le habla específicamente a cada uno de los ángeles en cada una de las iglesias y les dice: este es el mensaje que tengo para ustedes. Entonces tenemos que darnos cuenta, Jesús está interesado en enviarnos un mensaje, en hablarnos el mensaje y que lo entendamos. Que lo entendamos. Son los mensajes que el Señor les habla a las iglesias en el libro de Apocalipsis, son bien sencillos, bien claros. Jesús no es así como que te voy a aventar un misterio, ¿no?
De hecho, cuando Jesús hablaba en parábolas, cuando estaba en esta tierra, hablaba en parábolas y luego después agarraba a sus discípulos y les decía, vengan, déjenme les explico la parábola, déjenme les explico este misterio. Porque no quiere que nos quedemos así sin entender. Necesitamos entender la palabra para poder obedecerla. Y Jesús da un mensaje claro a su iglesia, a la iglesia de Éfeso. La iglesia en Éfeso. Éfeso era una gran ciudad, una ciudad comerciante, una ciudad importante. Para este momento, cuando Jesús envía este mensaje, Éfeso era una ciudad grande. Había alrededor de 250,000 personas y era una ciudad llena de comercio. Y era una ciudad en la que había muchos cristianos para este momento. Y la iglesia había crecido en la ciudad de Éfeso y estaba fortalecida, estaba próspera. De hecho, vemos en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo en Éfeso pasó gran parte de su ministerio. Y de Éfeso se expandía a otros lugares. Y fíjense lo importante de esto. Jesús les da el mensaje a las iglesias en ciudades. Jesús está interesado en las ciudades. Jesús está interesado en las grandes ciudades. Porque en las grandes ciudades hay muchísimas personas. Y Jesús está interesado en nuestra ciudad también. Éfeso era una grande ciudad. Probablemente se había convertido en el centro del cristianismo para este entonces. Porque ya había sido destruido el templo de Jerusalén. Y todos los cristianos en Jerusalén habían tenido que salir esparcidos. Y Éfeso se había convertido en una ciudad fuerte, con gran cantidad de cristianos. Y de ahí se expandía el evangelio. La iglesia en Éfeso estaba fuerte. Pablo pasó grandes años ahí compartiendo. Había un emperador en este tiempo llamado Dimitio. Un emperador fuerte, recio, que perseguía a los cristianos. Y muy probablemente, cuando Jesús empieza a hablar ahí, que dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, estaba haciendo alusión a Dimitio. Dimitio era un emperador que estaba ensimismado. O sea, decía, yo soy el mero mero. Se había creído como un dios. Y las excavaciones arqueológicas han encontrado monedas de Dimitio en el que tenía un mundo con 7 estrellas. Y Jesús en este mensaje a Éfeso le dice, yo soy el que tiene las 7 estrellas. No es Dimitio, no es el que se dice que es el emperador, yo soy el que tiene las 7 estrellas. Y Jesús en cada uno de los mensajes a las iglesias empieza diciendo quién Él es, lo que Él es. Porque es importante entender quién nos da el mensaje, ¿sí o no? Porque si entendemos quién nos da el mensaje, entonces lo recibimos. ¿A poco no escuchamos las cosas de quien venga? Y luego hasta decimos, ¿no? Toma las cosas de donde vienen. Si te lo dice un don nadie, no le vas a hacer caso. Pero si te lo dice alguien con autoridad, si te lo dice alguien que sabe lo que está diciendo, vas a prestar atención. Y Jesús les dice, yo soy el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Haciendo alusión a Dimitio. Y Jesús les empieza diciendo, ¿no? Y les dice, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Haciendo alusión a las 7 iglesias, las 7 iglesias más fuertes en el área de Asia. Yo camino entre ellas. O sea, Jesús se mueve activamente en medio de sus iglesias. Jesús está activo en lo que está sucediendo en medio de nosotros. Y luego empieza el mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso. Yo sé todo lo que haces. Empieza Jesús diciendo, yo sé lo que tú haces. Yo sé tu trabajo. Yo sé cuánto te has esforzado. Yo sé que pones atención, que estás trabajando, que estás haciendo las obras, que estás sirviendo, que eres diligente. Y les da varias cosas, ¿no? Jesús les toca en la espalda a la iglesia y le dice, estás haciendo varias cosas bien. ¿Por qué? Porque Jesús mira lo que tú y yo estamos haciendo. No creas que Jesús no está atento a nuestro servicio. Es por eso que cuando hablamos del servicio, siempre hacemos hincapié en lo importante que es entender que lo hacemos para Dios. Porque es Él quien nos está mirando. Es Él el que está viendo si cuidamos a los niños, si servimos, si evangelizamos, si compartimos la palabra, si cantamos, si tocamos, si hacemos cualquier cosa para su obra, Él lo está mirando.
Y Jesús le empieza a decir a la iglesia de Éfeso, yo sé todo lo que ustedes están haciendo. Y esa es la palabra de Jesús para ti y para mí. Yo sé todo lo que tú has hecho. Sea bueno o sea malo. Y eso nos debería de poner a pensar, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo cosas buenas o estoy haciendo cosas malas? Porque Jesús lo sabe todo. Jesús sabe si estoy tratando de llevármela relajado o si estoy trabajando en su obra, si estoy sirviendo para Él. Y les dice Jesús, yo sé lo que ustedes hacen. Yo sé y conozco todas tus obras. He visto tu arduo trabajo, le dice a la iglesia de Éfeso. Una iglesia trabajadora. Una iglesia que le entraba duro, hacía lo que tenía que hacer, estaba trabajando. Dice, veo tu paciencia y tu perseverancia. O sea, no se han detenido. En medio de la persecución, en medio de la dificultad en la que estaban pasando, porque los perseguían literalmente a los cristianos y los mataban. Dice, ustedes han perseverado. Sé que no toleras a la gente mala. Era una iglesia en santidad. Una iglesia que se separaba del mundo, no toleraba a los malvados, no toleraba a los que hacían cosas malas, estaban separados. Has puesto a prueba a los pretenciosos de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. O sea, tenían la buena doctrina también, enseñaban las cosas bien. Tenemos a una iglesia en Éfeso que trabajaba, que perseveraba, que no soportaba a los malos y que enseñaba la buena doctrina. Tú dices, wow, tremenda iglesia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos estar ahí así? Y decir, oh, tremendo. Trabajan, enseñan, son perseverantes, no soportan los malos. ¿Y a poco no? Como cristianos, los que ya hemos estado en ciertas iglesias, tenemos ciertas quejas de las iglesias a veces, ¿no? Decimos, no, es que ahí no trabajan para el Señor. O decimos, no, es que ahí son medios mundanos en esta iglesia, ahí se mezclan ahí las cosas medias raras. O no, es que ahí no enseñan la palabra como se debe enseñar correctamente. ¿Han dicho eso ustedes? ¿Lo han dicho de aquí? ¿No? Y la iglesia de Éfeso tenía todas estas cosas. Tenía estas cosas. Jesús les dice, yo sé lo que ustedes están haciendo. No lo ignoraba. O sea, Jesús no ignora el buen trabajo, no ignora la sana doctrina, no ignora la santidad, no ignora ninguna de estas cosas, no ignora que no toleran a los malos, no lo ignora, no ignora que somos perseverantes y hemos sufrido por su causa. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58, nos dice el apóstol Pablo, dice, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. O sea, en otra versión dice, ustedes saben que todo lo que hacen para el Señor, Él lo mira, tiene su recompensa. O sea, Jesús mira todas aquellas cosas buenas que hacemos. Jesús mira nuestras buenas obras. Jesús mira que nos comportemos bien. Jesús mira, no ignora ninguna de estas cosas. Y si hasta ahí llegara la carta, todos nos quedaríamos contentos, ¿no? Si hasta ahí llegara el mensaje, todos diríamos, yeah, somos los meros meros. Somos los meros meros. Diríamos, esta iglesia está, aquí hay de todo, está con ganas, ¿no? Aquí completa la iglesia. Se enseña bien, los hermanos y las hermanas son santos, le echan ganas. En cuanto decimos quién apoya al ministerio de niños, todos están ahí, todos le echan ganas. Cuando decimos a qué horas vamos a orar, ahí están. No, la iglesia está tremenda, pero no se queda ahí el mensaje de Jesús para Éfeso. Le dice, has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Y luego el versículo 4. Ahí como que se desinfla, ¿no? Pero tengo una queja en tu contra, les dice Jesús. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. La versión que más conocemos es, has dejado tu primer amor. Pero como que decimos, ¿de qué se trata esto de dejar el primer amor? Esta versión nos lo explica. Ya no me amas a mí, ni se aman entre ustedes, les dice Jesús. O sea, son bien trabajadores, son bien santos,
perseveran y le echan ganas, pero no me aman, ni se aman entre ustedes. De su cabeza está inflada, tienen mucho conocimiento, entienden la doctrina, saben que deben de trabajar, pero su corazón se ha secado. Mucha cabeza, poco corazón. Tengo algo contra ustedes. Han dejado su primer amor. Lo más básico. Han dejado lo más básico. Lo más básico. ¿Y saben qué? ¿Cuál es la forma en la que regularmente nosotros vemos a estas iglesias? Si le pudiéramos poner un letrero, es una iglesia religiosa. Una iglesia llena de religión. Les preocupa la santidad, trabajan para el Señor, les preocupa los que hacen maldad, le echan ganas en muchas cosas, pero no aman a Dios, ni se aman entre ellos mismos. Jesús les dice, ustedes han perseverado, no soportan a los malos, pero tengo una cosa contra ustedes, no me aman, han dejado su primer amor, como al principio me amaban, al principio estaban entregados a mí, ahora ya no es así, al principio servían porque me amaban, ahora sirven nada más porque quieres agradar a otro, ahora sirves porque a lo mejor es lo que te pidieron, ahora sirves porque lo sabes hacer y te es fácil hacerlo, pero ya no lo haces porque me amas. Ya no lo haces porque desborda el amor hacia mí. Y eso es lo más básico de una relación con Dios. Y eso es lo más básico de una relación de iglesia con Dios. No por nada empezó Jesús hablándole a esta iglesia de Éfeso. Porque es lo más importante. El amor a Dios, el enamorarnos a Dios, el mantenernos amando a Dios es lo más importante sin dejar lo demás. Sin dejar de hacer las otras cosas. No me amas, ni se aman a ustedes. Han dejado su primer amor. Necesitamos volver a lo más básico. El gran problema de la religión es querer agradar a Dios con buenas obras en lugar de entregarse a Dios por amor. En lugar de entregarse a Dios por amor. El gran problema de la religión es esa, querer hacer las cosas porque lo entendemos, porque nos lo enseñaron, porque es lo correcto. Venir a la iglesia los domingos porque es lo correcto, venir a la iglesia los domingos. Pero vengo y no me conecto con Dios, no entiendo a quién está aquí. De ahí la importancia de la adoración. De ahí la importancia de adorar a Dios. Aunque no sirvas, aunque no sepas servir, pero tu corazón tiene que estar enamorado de Dios. Eso es lo más importante. Lo más importante. ¿De qué sirve servir a nuestra esposa o a nuestro esposo, pero no lo amamos? ¿De qué sirve? Llenarlo de algunas atenciones, pero no amarlo verdaderamente. No amar verdaderamente. Por eso es que es importante, como les digo, cuando adoramos a Dios, porque nuestra adoración no tiene que ver con un servicio. Es simplemente yo voy a cantar, si sé cantar o si no sé cantar, no importa. Voy a adorarlo porque lo amo. Voy a adorarlo porque me salvó y lo amo y lo conozco. Y Jesús les dice, tengo una cosa contra ustedes. Se han olvidado de del primer amor. Necesitan volver al primer amor. Qué bueno que hacen cosas buenas. Qué bueno que hacen todo. No lo ignoro, dice Jesús. O sea, Jesús no pone esas cosas y las avienta por un lado. Jesús dice, qué bueno que hacen todo eso. Pero necesitan volver al primer amor. Necesitan amarme de verdad. ¿Cómo está tu amor por Dios? ¿Cómo está nuestro amor por Dios como iglesia? ¿Cómo está? ¿Dónde está nuestro amor por Dios? ¿Dónde está nuestro verdadero gozo y nuestro verdadero tesoro? ¿Está en su presencia, en amarlo a Él? ¿Dónde está? ¿Cómo está? Pregúntate, ¿cómo está mi amor por Dios? Tengo una cosa contra ustedes. Han dejado su primer
amor. Y luego les dice, mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y a las obras que hacías al principio. Vuélvete, arrepiéntete. ¿Cuántas veces pensamos que el arrepentimiento es para aquellos que solamente han cometido un pecado, ¿no? Nunca pensamos que el arrepentimiento es para aquellos que no amamos también. Debemos arrepentirnos si hemos dejado de amar a Dios. Jesús les dice, arrepiéntete y vuelve al primer amor. Y luego Jesús les da un mandamiento, ¿no? Arrepiéntete, vuelve al primer amor, vuelve a las primeras obras. Mira hasta dónde has caído, vuélvete hacia mí y a las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor, luego les vuelve a decir Jesús. No te me agüites mucho, tienes cosas buenas, pero necesitas ir a lo más importante. Le dice, tienes esto a tu favor, odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Jesús les dice, no te me agüites mucho, pero analiza tu corazón, que lo más importante es que vuelvas a amarme con todo tu corazón. Amarme con todo tu corazón. Hay varias cosas en las que nos podemos parecer a los efesios, y quiero mencionarles 7 rápidamente. Como iglesia, nosotros aquí en el siglo XXI, ya no la iglesia del primer siglo allá en Éfeso, sino nosotros aquí. Porque este mensaje es un mensaje relevante para nosotros. El mensaje de Jesús a las 7 iglesias es un mensaje relevante ahorita para nosotros. No era nada más para ellos. Jesús por algo le dijo al apóstol Juan, escríbelo para que lo vean, para que lo lean. Y hay varias cosas en las que nos podemos nosotros parecer a los efesios como iglesia y como persona. Cuando hablamos la verdad sin amor. ¿Cuántos de nosotros no decimos, no, es que yo digo la verdad, aunque les duela, ¿no? Y como iglesia podemos llegar a ser así. No, es que hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad sin importarnos lo que está detrás, sin importarnos el motivo verdadero. Los efesios estaban así, no toleraban a los malos, pero les faltaba amor. Sometían a prueba la doctrina de los demás, pero no tenían amor. Cuando hablamos la verdad sin amor, cuando tenemos doctrina sin el Espíritu Santo, como iglesia, no nos preocupa que las cosas estén así exactamente. No, pero es que la Biblia dice que aquí y allá, y nos queremos saber todas las cosas y todas las doctrinas, pero no nos importa realmente el amor. Y no nos importa el poder del Espíritu Santo guiándonos y enseñándonos y moviéndose en medio nuestro. Cuando el conocimiento reemplaza la búsqueda de Dios, la oración y el ayuno. ¿Ah? Dices, no, yo ya conozco muchas cosas de la Biblia. Ya no necesito buscar a Dios. Ya no necesito orar fervientemente. ¿Llorar? Eso no es para mí. Derramar mi corazón ante Dios, eso no es para mí. David en un momento entró a una ciudad y entró bailando. Y era un guerrero, no crean que era así un danzor. No, era un guerrero. Era un guerrero que venía de la batalla, había matado a un montón. Y entra danzando a la ciudad, danzando. Y lo ve su esposa. Y dice, te has hecho vil. Le dice, qué ridículo eres, ¿no? Andas danzando. Qué ridículo eres. Y David dice, no me importa. Me haré vil, no importa. Él sabía delante de quién estaba. Estaba delante de Dios. Él amaba a Dios. Y cuando pensamos en la vida de David, era un hombre conforme al corazón de Dios, porque amaba a Dios con todo su corazón. Y tú lo puedes ver en los Salmos, una y otra vez, David diciendo, oh Señor. Como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti. ¿Cuánto la última vez le has dicho tú a Dios algo así? Medio ridículo. No se lo tienes que decir en voz alta, ni lo tienes que escribir y pasar aquí al frente a decirlo, ¿eh? Pero ahí tú, Señor, te amo, mi corazón te anhela. Tú dices, no, esto no es para mí. Cuando la doctrina es importante, pero no permitimos que el Espíritu Santo que clama dentro de nosotros, Abba, Padre, nos lleve a una comunión con Dios. Cuando en lugar de ser misioneros, solo somos intolerables.
a nuestro derredor. Como iglesia, ¿no? En lugar de convertirnos en misioneros en nuestro lugar de trabajo, nos convertimos en intolerantes. Y decimos, es que este está mal, es que mira este, es un drogadicto, mira aquel, por eso están así, por eso. ¿No? Hacen las cosas mal, esta sociedad está llena de mal y de pecado. A mi derredor nadie busca a Dios. Y nos llenamos de intolerancia para nuestro derredor, cuando el Señor nos llama a ser misioneros en nuestro derredor. El pueblo de la iglesia de Éfeso no toleraba a los malos, no los toleraba. Y Jesús les dice, les falta amor, les falta amor. ¿Están aquí? Cuando reemplazamos la compasión por la complacencia, en lugar de ser compasivos con la gente, decimos, no, pues no hay nada que hacer por ellos. Están fregados, ¿no? Decimos, no, ya, ese pobre ya no hay nada, no, ya le hablaron, le dijeron, ya no hay nada que hacer por ellos. Reemplazamos la compasión por la complacencia. Decimos, no, pues es que así es. Aquí en Estados Unidos así es. ¿Cuántos de ustedes no han dicho eso? O hemos dicho eso. No, aquí en Estados Unidos así es. No, la gente no busca de Dios. Aquí no es así. La gente no viene a las reuniones de oración aquí en Estados Unidos porque está muy ocupada. Yo soy culpable de a veces decir eso. Y meternos en la complacencia de este mundo, en lugar de entender los principios del reino de Dios. Porque el Dios es el mismo en México, aquí, en China, en Tokio, donde sea, es el mismo. Cuando pedimos arrepentimiento sin arrepentirnos, ¿no? Vemos a los demás y decimos, este anda en pecado, necesita arrepentirse, y no miramos lo que nosotros no hemos hecho. Los efesios estaban en esa situación. No toleraban a los malos, veían a aquellos que tenían malas doctrinas y los juzgaban, y no se habían dado cuenta que ellos necesitaban arrepentirse porque habían dejado de amar a Dios. Cuando Jesús se vuelve solo un concepto, en lugar de una persona activa en nuestra vida. Un concepto del cristianismo, ¿no? La idea de venir a la iglesia, la idea de leer a lo mejor la Biblia poquito, la idea de asistir, escuchar, soy cristiano. La pregunta es, ¿está siendo Jesús una persona activa en tu vida? ¿Cada día? ¿En cada momento? ¿A cada hora? ¿O es nada más un concepto que lo sacamos del cajón el domingo a las 2:30 y lo ponemos aquí enfrente? Como una figura que tenemos ahí guardada y la sacamos y la ponemos enfrente y le cantamos 3 canciones y le oramos poquito y luego la metemos otra vez al closet y volvemos a vivir nuestra semana igual. Los efesios estaban así, no toleraban, se separaron. Decía que no les toleraban la maldad, o sea, estaban separados para Dios, pero no lo amaban con todo su corazón. Pellizquen a su hermano porque se están durmiendo. Pero de verdad, cuando decimos, yo ya hice suficiente. ¿Alguno de ustedes ha dicho esto? Y más los que ya tenemos tiempo en el Evangelio, ¿no? Mucho tiempo en el Evangelio decimos, no, yo ya pasé por eso. No, yo ya serví. No, evangelizar, yo ya evangelicé. Orar, yo ya ayuné también. O yo serví en los niños y serví en los jóvenes. Yo ya serví, yo ya la hice. Yo ya la hice y Jesús dice, te has olvidado de lo más importante. Ya no me amas. Has hecho muchas cosas, pero ya no me amas. Tenía grandes cualidades. Grandes cualidades que debemos buscar como iglesia. Debemos buscar esas cualidades como iglesia. Debemos de ser una iglesia que trabaja. Debemos ser una iglesia que busca a Dios, una iglesia que tiene una sana doctrina. Tenía grandes cualidades, tenía trabajo, paciencia, perseverancia, santidad, sana doctrina, pero sin amor. Una cabeza grande y un corazón pequeño. Si hubiera una sola frase que pudiéramos guardar de esta enseñanza y del mensaje de Dios a la iglesia de Éfeso, sería: las buenas obras importan, pero no es lo más importante. Lo más importante es andar en el primer amor.
Las buenas obras importan. El servicio importa. Todo eso importa, pero lo más importante es que andes en el primer amor. Porque el primer amor en realidad es el motor de las buenas obras. Cuando amas al Señor no te vas a estar sentado. Cuando amas al Señor te vas a apartar del pecado. Cuando amas al Señor vas a perseverar. Cuando amas al Señor vas a buscar entender su palabra y vivir en la sana doctrina. Cuando amas al Señor vas a caminar en rectitud. Cuando amas al Señor no vas a juzgar. Por eso Jesús les dice, tengo una cosa contra ustedes. Han dejado su primer amor. En Mateo 22, versículo 37, Jesús les dice, ama al Señor tu Dios. Le preguntaron a Jesús qué es lo más importante de todo. O sea, Jesús, si no nos pudieras decir solo una cosa, ¿qué nos dirías? Y Jesús les dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Esa no es una frase sencilla. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. La pregunta es, ¿cómo estás amando al Señor? ¿Qué tanto estás amando al Señor? Y luego Jesús termina con un recordatorio, versículo 7. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. O sea, escucha y entiende. Escucha y entiende. A todos los que salgan vencedores, y luego les da una promesa a Jesús. A todos los que salgan vencedores, les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Pónganse de pie conmigo. Es un mensaje sencillo. Es un mensaje sencillo. O sea, Jesús no les tiró un rollote. Y cada semana el Señor nos va a retar a cada uno de nosotros con una enseñanza, con sus palabras. Cada semana el Señor nos va a confrontar con algo. Y ahorita nos está confrontando con la realidad de si lo amamos o no. ¿Lo amas o no? ¿Lo amas de verdad o medio medio?